Hermana Verónica, Rey de Reyes, Señor de Señores, jinete que salió venciendo y para vencer. Hermanos, el Señor nos bendiga a cada uno de nosotros. Quiero aprovechar la oportunidad antes de ir a la palabra de saludar a cada uno de nuestros hermanos que se han ido incorporando al templo en forma presencial, como también a nuestros hermanos y amigos que a través de nuestra página Estrella de Jacob Chile están siguiendo nuestra transmisión de este servicio. Sean todos muy bien bendecidos de parte del Señor, y quienes estamos acá, por supuesto, bienvenidos al templo. Hermanos, vamos a compartir una palabra del Señor que siempre es tan necesaria, que siempre hace bien a nuestros corazones y vidas. Si no hay palabra de Dios en medio del culto de la congregación del pueblo de Dios, es en vano que nos congreguemos, porque debe haber palabra de Dios. Debemos permitir que Dios nos hable a nuestros corazones. Quiero invitarles a que abramos nuestras Biblias en el segundo libro de Crónicas, Antiguo Testamento, segundo libro de Crónicas, en el capítulo 26. Y vamos a leer del verso 3 hasta el verso 5. Y luego la porción del verso 16 hasta el verso 19. Vamos a leer dos porciones en esta oportunidad para que nos hagamos un contexto más completo del párrafo del capítulo del cual vamos a hablar en esta hora acerca de la palabra de nuestro Dios. Les invito a que, puestos en pie, le demos lectura entonces segundo libro de Crónicas, capítulo 26, versos 3 al 5 en primer lugar. Dice de la siguiente forma: en el nombre del Señor Jesucristo. De 16 años era Uzías cuando comenzó a reinar, y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías, de Jerusalén. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías, su padre. Y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios. Y en estos días en que buscó a Jehová, él le prosperó. Vamos al verso 16, adelante. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes, y se pusieron contra el rey Uzías y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Uzías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová Dios. Entonces Uzías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente, delante de los sacerdotes, en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Oramos al Señor. Gracias, Padre, por esta porción de la Escritura que nos has permitido leer al alcance de nuestra razón, de nuestro entendimiento intelectual. Señor, sin embargo, hay una palabra espiritual, celestial y divina que tú tienes para cada uno de nosotros conforme a la necesidad espiritual que tenemos delante de ti. Bendíganos, Padre, a través de su palabra. Se lo rogamos en nombre glorioso de su Hijo Jesús. Amén y amén. Tome asiento, amado hermano. He querido, como les decía, leer dos párrafos al principio del capítulo y por ahí por el medio del capítulo, versos 16 al 19, con el propósito de que podamos tener un contexto un poquito más completo respecto a la situación que le ocurrió al rey Uzías, rey de Judá, que gobernó en Jerusalén.
52 años, dice la palabra, que gobernó a este rey. Fue un largo reinado, 52 años. Era de 16 años cuando comenzó a reinar, un joven. Un joven que a los 16 años, en el tiempo actual que estamos viviendo, todavía no quiere asumir responsabilidades, ¿verdad? Un joven de 16 años actualmente es considerado un adolescente todavía. Pero este hombre ya a los 16 años asume el gobierno, asume el reinado de la nación, del pueblo de Dios. Y la palabra que hemos leído y posteriormente del verso 7 adelante nos habla acerca de la prosperidad que tuvo este rey Usías, contemporáneo también del profeta Isaías, porque la palabra de Dios dice que el profeta Isaías comenzó su ministerio profético en días del rey Usías, tal vez en la segunda mitad de su reinado. Isaías estuvo con su ministerio durante 4 reyes de Judá. Por lo tanto, era contemporáneo de Isaías, tal vez en la última parte de su reinado. Pero la palabra de Dios en el verso 7 adelante, 6-7 adelante, nos habla, hermanos, de la prosperidad del rey Usías. Porque Dios le prosperó. Es considerado el rey Usías como un buen rey. Acerca de los reyes de Israel y de Judá, en muchos comentarios en los demás libros y también en las crónicas y en los reyes, habla de buenos reyes y malos reyes. Y este Usías es considerado como un buen rey, a pesar de que tuvo este error que nosotros acabamos de leer. Dios le prosperó. Mientras buscó a Dios, Dios le prosperó. Le dio victoria sobre sus enemigos. Versos 6 y 7. Le dio victoria sobre sus enemigos porque derrotó ciudades amuralladas. Derrotar ciudades amuralladas no era fácil, no era cualquier cosa. Tenía que ser un reino imponente, un ejército imponente. Y él derrotó ciudades amuralladas, Agat, Jabnia y Asdod. Venció a los filisteos, venció a los árabes y venció a los amonitas. Y edificó ciudades en aquellos lugares donde antes estaba ocupada aquellas tierras por sus enemigos. Fue bendecido por Dios. Dios le respaldó y le dio poder. Parte de la prosperidad de Usías, de este rey, es que Dios le respaldaba lo que hacía. Por lo tanto, le dio poder. El verso 8 nos habla de que aún los amonitas que fueron derrotados por este rey, después le dieron tributos, le dieron presentes al rey. Y la fama del poder de Usías se extendió por todos los reinados circunvecinos, de tal forma que llegó hasta Egipto su fama, su grandeza, porque Dios le dio poder, porque Dios le dio grandeza. Dios lo bendijo grandemente. El verso 10 nos habla de que edificó torres, edificó baluartes de defensa para la ciudad, o para las ciudades más importantes. Abrió muchas cisternas, pozos de agua. Usted conoce la tierra del Medio Oriente, es una tierra árida, entonces los pozos de agua son muy importantes allí. Abrió muchos pozos de agua, de tal forma que abundaba el agua en su reinado. Se dedicó a la ganadería y el reino fue un reino ganadero, se dedicó a plantar viñas y prosperó también en aquello. Se dedicó a la agricultura y sembró y cultivó la tierra y labró la tierra tanto en los montes como en los valles y prosperó en eso también. Por lo tanto, fue un rey muy bendecido. Su reinado fue muy bendecido, fue muy
próspero. Dios le prosperó también en ejércitos. Muchos hombres, mucho ejército. Dios le prosperó en armas, en escudos, en maquinarias de defensa que los ingenieros le diseñaron, porque Dios les puso sabiduría a los ingenieros allí para que diseñaran armas con que defenderse. En esos tiempos cuando se luchaba cuerpo a cuerpo, este rey tenía equipamiento y maquinaria que lanzaba muchas flechas al mismo tiempo, que lanzaban grandes rocas. Yo sé que usted se imagina todo ese tipo de batallas que existían antiguamente. Y este rey fue próspero en todo esto. ¿Cómo logró tanto a pesar de su juventud? 16 años tenía cuando comenzó a reinar. Y comenzó su prosperidad. Comenzó a recibir bendición, comenzó a sentir el reino, el respaldo de Dios. ¿Cuál era el secreto? El verso 4 y 5 nos habla de que hizo lo recto delante de Dios. Hizo lo recto delante de Dios. Verso 4 y 5 dice: e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. También había sido un rey bueno. Sin embargo, su padre aún había dejado ciertos lugares altos donde se ofrecían holocaustos. Y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, el vidente. Hizo lo recto y persistió, insistió en buscar a Dios. Esa era la clave para que Dios le fuera respaldando. ¿Sabe? Dios jamás defrauda. Y cuando el hombre, cuando la mujer comienza a buscar a Dios de todo corazón, va a encontrar a Dios. Buscad a Jehová, dice la palabra, mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano, dice el profeta. Hermano, cuando comenzamos a buscar a Dios de todo corazón, le vamos a encontrar. Dios va a estar allí. ¿Y sabe qué va a ocurrir cuando buscamos a Dios y comenzamos a hacer lo recto, es decir, lo que a Dios le agrada? Dios comienza a bendecir. Y no tiene que ver, hermano, con lo que se llama evangelio de prosperidad. Dios comienza a prosperar a su pueblo, a sus hijos, a los que le buscan. No tiene que ver con que usted me da para que Dios le prospere. No, tiene que ver con lo del corazón del hombre, lo del espíritu y del alma del hombre y de la mujer. Cuando usted busca a Dios de todo corazón, Dios va a estar allí para usted, para pelear sus batallas, para solucionar sus problemas, para bendecir su vida. Y es lo que estaba ocurriendo con este rey joven que inició su reinado. Él persistía en buscar a Dios y en hacer lo recto delante de Dios. Y Dios le prosperaba. Todo lo que el rey emprendía, Dios lo prosperaba. Por lo tanto, el reino creció, el reino se enriqueció, el pueblo estuvo bien, porque el rey buscaba a Dios. Pero hay algo, hermano, que nos ocurre a todos los seres humanos, y le ocurrió a este rey. El rey se descuidó, porque en medio de la bendición, en medio de la abundancia, en medio del respaldo, de sentir el respaldo de Dios, que todo lo que hace Dios te lo respalda, estamos al borde de confundirnos, de equivocarnos
creyendo que ese respaldo de Dios nos da en algún grado ciertas licencias. Dice el versículo 16, pero que cuando fue prosperado el rey, ¿qué ocurrió? Después de que ya había pasado años reinando y que su reino había llegado a una altura, a una prosperidad muy grande, dice el verso 16, que es el segundo párrafo que leímos, mas cuando ya era fuerte el rey, cuando ya era poderoso, su corazón se enalteció para su ruina. Se rebeló contra Jehová su Dios. Así está escrito acá. Seguramente el rey no pensó que estaba rebelándose contra Dios. El rey sentía que lo que él hacía, Dios lo respaldaba. Y él era el rey, pensó que podía hacer todo lo que quisiera. Y Dios lo iba a respaldar. A veces pensamos que las bendiciones nos dan ciertas licencias para desobedecer, para pecar, para cambiar lo establecido por Dios. Pero si total el Señor igual me bendice, yo no oro y el Señor igual me bendice. Yo no diezmo y el Señor igual me bendice. Yo no hago esto y no hago esto otro, igual me bendice. Creemos a veces que porque Dios nos está bendiciendo y sentimos respaldo, tenemos ciertas licencias para hacer cosas en contra de la voluntad de Dios o cosas que desagradan a Dios. Y allí es donde hay que tener cuidado. Este rey se descuidó. Quiso usurpar un ministerio, una función que no le correspondía a él por muy rey que fuera. ¿Qué decía el versículo del 16 adelante? Que tomó un incensario y fue al altar del incienso que estaba dentro del lugar santo en el templo, en el santuario de Dios, donde no podía entrar ningún hombre, sea poderoso o no. Solo los sacerdotes de la línea arónica, que estaban consagrados para esa función. Pero él era el rey. Y Dios lo respaldaba. Y cada cosa que hacía, Dios lo bendecía. Nos pasará similar a veces en nuestra mente, pensaremos igual que este rey. A veces, hermanos, porque estamos gozando de la bendición y del beneficio de Dios y de la cobertura de Dios, pensamos que tenemos estas licencias y nos equivocamos. Y ahí es cuando podemos estar al borde de cometer el error. Dice el verso 16, se enalteció su corazón para su ruina. Se enalteció su corazón para su ruina, para su decadencia, para su caída. Cuidado, hermanos. A veces, porque nos sentimos predilectos, porque nos sentimos especiales, porque la Biblia dice que somos especiales, que somos real sacerdocio, que somos amados, que Dios nos ama y nos cuida más que a la niña de sus ojos. Comenzamos a sentirnos tan especiales por sobre el resto. Y comenzamos a menospreciar al resto. Y ahí estamos al borde de caer en el error para nuestra ruina. Como le estaba ocurriendo a este rey, al rey Usías, uno de los buenos reyes del pueblo de Dios. Pero Dios siempre da oportunidades. ¿Sabe? Los versos 17 al 18 dice que Azarías, el sacerdote, junto con 80 sacerdotes más, dijeron: esto que va a hacer el rey no puede ser.
No puede, no podemos permitir. Nosotros estamos para este ministerio y debemos impedir que el rey cometa tal error. Y fueron y se pusieron allí, dice, enfrente del rey, y le dijeron al rey que no era lícito, que no le correspondía ofrecer incienso, que solo los sacerdotes de la línea arónica podían realizar. Y nadie más. ¿Qué ocurrió allí? Dios le estaba dando una oportunidad de que recapacitara, de que reaccionara. A veces, hermano, cuando estamos al borde de cometer un error grave para nuestra caída espiritualmente, para comenzar nuestro descenso espiritualmente, Dios levanta a alguien que nos advierte, que nos avisa y que nos dice. Pero el orgullo del hombre a veces es tan grande que no queremos escuchar. Si el consejo no es de acuerdo a lo que yo quiero escuchar, lo desecho. La soberbia del rey pudo más y persistió en lo que quería hacer. Y en verso 19 dice que se enojó el rey, se airó el rey. Con el incensario en su mano para ofrecer incienso, se enojó contra los sacerdotes. ¿Y qué ocurrió allí? Le brotó la lepra, como la mano de Dios sobre él, desde su frente. ¿Sabe qué ocurrió con este rey? Que fue leproso hasta el día de su muerte. Fue apartado del reino. Tuvo que tomar su hijo el reino. Y fue apartado a un palacio o una casa real lejos. Porque era leproso, ya no podía estar en el pueblo, ya no podía estar con el resto. Y fue leproso hasta el día de su muerte. Dios no le levantó la sentencia. No sé si se arrepintió o no después. Pero Dios no le levantó la sentencia. Qué triste. Después de ser tan bendecido por Dios porque buscaba a Dios, porque hacía lo recto delante de Dios, porque insistía y persistía desde su juventud buscando a Dios. Después, a causa de las bendiciones, del respaldo de Dios y de lo predilecto que se sentía, su corazón se enalteció. Satanás siempre está atento, buscando cómo pinchar tu vida, cómo tocar tu corazón. Porque él hizo lo mismo allá en el cielo. Dice Ezequiel, si no me equivoco, a causa de tus contrataciones y de tu hermosura y de lo grande y poderoso que eras, tu corazón se enalteció y se llenó de orgullo. Y dijiste, me sentaré en el trono de Dios y seré como Él. Se refiere a Satanás. Pero eso pasa, hermanos, muchas veces en los corazones humanos, que cuando comenzamos a ser bendecidos, comenzamos a ser prósperos en la vida, el orgullo se mete en el corazón y comenzamos a mirar al resto hacia abajo. El Señor nos ayude y nos libre. ¿Qué nos puede enseñar? ¿Qué lección nos puede enseñar estos pasajes de la lepra de Uzías? Primero, hermano, nos enseña a no permitir el orgullo en el corazón a causa de las bendiciones. Nunca permitamos el orgullo, hermano, por muy bien que nos vaya en la vida, por muy bendecidos que seamos, no permitamos el orgullo en nuestro corazón. Amén. El orgullo no es bueno. ¿Sabe? La palabra en Deuteronomio 8, capítulo 8, en el verso 11 al 14 dice lo siguiente. Mire, quiero leerlo textualmente para que usted también pueda tomar la idea de lo que quiere decirnos el Señor. Dije el libro de Deuteronomio, capítulo 8, verso 11, adelante. Cuídate, dice, de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Eso le está diciendo Dios al pueblo.
No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en las que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. ¿Se da cuenta? Dios ya estaba advirtiendo desde antes de formar al pueblo que le podía pasar esto. Y hoy día nos advierte a nosotros que nos puede pasar esto si nos descuidamos. Porque debemos recordar siempre, hermanos, de dónde vienen las bendiciones. ¿De dónde vienen? ¿De dónde proceden las bendiciones? Nuestro corazón debe ser agradecido por sobre estas bendiciones que recibimos a diario, sean grandes o sean pocas. Pero debemos tener un corazón agradecido a causa de ellas, y no que nuestro corazón se llene de orgullo, de soberbia o de altanería porque estamos bendecidos. Porque en el mundo ocurre esto, afuera de la iglesia de Cristo ocurre esto, que entre más rica la persona, más orgullosa es, que entre más alto sube, más orgulloso es, y después ya no se junta y no se reúne con los más humildes. Pero en la iglesia de Cristo no puede ser así. No podemos comenzar a ver el resto como inferiores. Debemos comprender, hermanos, que Dios es quien nos prospera y es Dios quien también nos puede hacer caer. Dice el Señor, si te subieres a lo alto del monte, a lo alto de las estrellas, de allí te derribará Dios. ¿Se da cuenta? Es Dios quien debe enaltecernos y debemos mantener nuestro corazón sencillo y humilde. Lo segundo que nos enseña esto, hermano, este rey, esta lepra que tuvo a causa de su orgullo y de su soberbia, nos enseña que el estar bendecido no nos da franquicia para pecar y hacer lo malo. En Gálatas capítulo 6, verso 7 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Y todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Dios no puede ser burlado. Hermano, la bendición del Señor no nos da franquicia, no nos da libertad ni licencia para que pequemos. Hay muchos que porque aseguran estar bajo la gracia de Cristo, creen que tienen libertad para seguir en el pecado, para seguir en la maldad, para desaprobar los estatutos eternos de Dios, para no sujetarse a ellos porque están bajo la gracia. Cuidado, debemos tener cuidado, Dios no puede ser burlado. El rey pensó que gozaba del respaldo de Dios para hacer lo que él quisiera. Pensó que podía modificar lo que Dios había ordenado y que iba a quedar sin consecuencias. Soy el rey, Dios me ha venido respaldando desde que tomé el reinado. Ya llevo 15, 20, 30 años gobernando y Dios ha sido conmigo y me ha estado respaldando. Pensaba este rey, ¿qué más da si ahora saco a los sacerdotes para un lado y oficio yo en lugar de ellos? Y tomó el incensario y entró al templo, lugar santo de Dios, donde no podía entrar ningún hombre, y quiso ofrecer incienso. Tal vez la intención era buena. Incienso es ofrenda a Dios en olor fragante. Pero Dios no había ordenado que eso lo hiciera el rey.
Dios había ordenado que eso lo hicieran los sacerdotes de la línea arónica. Se equivocó el rey. Pensó que podía entonces modificar lo establecido por Dios y que no iba a tener consecuencias. Dios le demostró que nadie queda impune. Muchos cristianos, hermanos, del tiempo actual, de hoy, piensan muy similar a este rey. Menosprecian a los demás. Mantienen sus pecados ocultos. Porque no me diga que no hay pecados ocultos. Aún hasta el más santo puede que tenga más de un pecado oculto. Porque no pecamos solo de hechos, pecamos de palabra y pecamos de pensamientos. Y a veces no queremos confesarlos, los mantenemos allí, porque estamos sintiendo que Dios igual nos sigue respaldando. Dios nos ayude, hermano. Dios, dice el libro de Gálatas, no puede ser burlado. No pensemos, hermano, que si intentamos burlar a Dios, vamos a quedar impunes. El Señor nos ayude, el Señor nos bendiga, el Señor nos enseñe cada día cómo agradar más su santo nombre. Y lo tercero que nos puede enseñar, hermano, esta situación del rey Usías y su lepra, es que la soberbia y el orgullo son malos consejeros. Nos llevan a cometer grandes errores, errores que pueden ser el fracaso de nuestra vida como cristianos, errores que pueden ser nuestra muerte espiritual, errores que pueden causar que nuestra fe se acabe para siempre. Dice el verso 16, se rebeló contra Jehová su Dios, ese Dios que siempre le había respaldado, ese Dios que siempre había estado con él, porque él siempre había buscado a Dios con sinceridad y había hecho muchas cosas que agradaban a Dios. Pero como Dios no puede ser burlado, basta una cosa que ofenda a Dios y que hagamos fuera de sus ordenanzas y de sus estatutos, y puede comenzar nuestra decadencia. Ayúdenos el Señor, hermanos. Protéjanos el Señor de toda acechanza satánica. Por eso dice el libro de los Efesios capítulo 6, que debemos estar acorazados con la armadura de Dios para que podamos resistir los dardos encendidos que lanza el enemigo. Tomad, dice, todos el escudo de la fe, con los cuales podáis apagar los dardos encendidos del enemigo. Dios nos proteja, Dios nos ayude. El rey creyó entonces que porque sentía el respaldo, siempre podía estar por sobre los sacerdotes y tomar aún sus funciones. Dios no se lo permitió. En el instante se llenó de lepra y estuvo lleno de lepra hasta el día de su muerte. Cuidado, hermanos, que a veces pensamos que por ser el que más apoyamos en la iglesia, el que más cooperamos en la iglesia, el que más estamos en la iglesia, el que más bendecidos somos en la iglesia, el corazón se comienza a enorgullecer y podemos pensar que estamos por sobre el resto. Que los hermanos no son tan fieles como yo, por eso no les va bien. Que el hermano algo hizo y por eso se enfermó. Y comenzamos a mirar a todo el resto por debajo del hombro, porque nuestro corazón se enorgulleció, porque nos estaba yendo bien en la vida.
Hay quienes llegan aún a menospreciar a los predicadores porque no tienen tanta escuela como ellos. A los oficiales de una iglesia, a los pastores incluso, porque no alcanzaron un nivel como ellos lo tienen. Pero no se dan cuenta que Dios los ha puesto allí con una función específica para bendecir la vida de cada uno a través de la palabra de Dios. El libro de los Romanos 13, verso 1 dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino las establecidas por Dios, y las que hay han sido establecidas por Dios. En la iglesia las autoridades son establecidas por Dios y debemos sujetarnos a ellas. Si un niño te ponen por delante, a él escucha, lo dice la palabra de Dios. Hermano, no importa lo académico o no académico que sea quien está entregando el mensaje de Dios. Eso no es relevante. No importa lo bien vestido o lo humildemente vestido que esté la persona que está entregando el mensaje. Pero Dios lo está usando porque Dios lo levantó para entregar mensajes de Dios. Y debemos sujetarnos a ello. El rey, como era tan próspero y todo le iba bien y todo lo que hacía Dios lo respaldaba, menospreció el oficio sacerdotal que Dios había establecido cuando formó al pueblo. Y Dios no se lo permitió, lo llenó de lepra hasta el día de su muerte. Aprendamos, hermanos, el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que dice Él: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis paz, y hallaréis descanso. Debemos cuidarnos, hermanos, de la soberbia, del orgullo, de la altivez de corazón. Debemos cuidarnos de estas cosas, de estas cualidades. En medio de la bendición, hermano, en medio de la prosperidad, en medio de la posición social, en medio del cargo laboral que te den a ti, por muy alto que sea, mantén tu corazón humilde. No permitas que el orgullo, que la soberbia y que la altivez entre a tu corazón. Dios puede bendecirte mucho, puede elevarte mucho, pero mantén la humildad, mantén la sencillez de corazón. No permitamos, hermanos, que la lepra de Usías contamine nuestros corazones, porque ya vimos el ejemplo del rey. Murió leproso. Dios nos ayude a nosotros. En medio de la prosperidad, en medio de la bendición, en medio de donde el Señor te levante porque le buscas, porque le amas, porque le sirves, sigue humilde de corazón. Nunca permitas el orgullo en tu vida. Te invito, hermano, iglesia, a ponerte en pie. Vamos a dar gracias y vamos a pedirle al Señor que nos dé un corazón sencillo, un corazón humilde, y que nos ayude a serle fiel hasta el día de nuestra muerte. Padre, vamos a tu presencia en esta hora, mi buen Dios. Queremos clamar a ti, Señor, como pueblo, como iglesia, Señor, y pedirte cobertura especial. Pedirte que nos libres, Señor, de la soberbia, que nos libres de la altivez, que nos libres, Señor, de todo orgullo. Mi Dios amado del cielo, haz de nosotros hombres y mujeres humildes y sencillos de corazón. Que te busquemos, Señor, de rodillas, con lágrimas, con lloro, con gemir de espíritu. Que cada día, Señor, podamos reconocer que toda bendición, que toda prosperidad, que todo beneficio desciende de ti, Señor, y no de nuestra capacidad, y no porque seamos mejores que otros, y no porque seamos, Señor, por sobre otros. Padre, bendiga a su pueblo en esta hora, tanto a los quienes están presenciales aquí en el templo como a quienes están a través de las redes sociales. Bendíganos a todos, Padre, con su palabra santa, y haga de nosotros, Señor, siervos útiles, siervos humildes,
siervos, que estemos sujetos, Señor, a toda autoridad espiritual, que estemos sujetos, Señor, a todos sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, Señor, que estemos sujetos, Padre, a su santa palabra, porque usted lo ha establecido de esta forma y de esta forma debemos obedecer nosotros en humildad. Bendiga a su pueblo, Señor, y denos conforme a la necesidad que cada uno tenemos en su presencia. Señor, si hay alguien que tiene problema aquí y te busca cada día, Señor, y busca tu ayuda, tu auxilio cada día en esta hora, resuelve ese problema. Si hay alguien enfermo con dolencias, Señor, y que está batallando y luchando con una enfermedad y te busca de todo corazón, Señor, y te pide sanidad, en esta hora, Señor, concede la sanidad que su alma necesita. Padre, declaramos que tú bendices a tu pueblo, Señor, porque tu palabra dice, Señor, que si se humillare tu pueblo, entonces tú, Señor, bendecirás la tierra. Gracias, Padre del cielo, por tus promesas santas, porque sabemos que aún están vigentes, Señor, para tu pueblo. Gracias, Padre del cielo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Que el Señor nos bendiga, amada iglesia. El Señor nos llene de su gracia y la palabra que hemos compartido tenga acogida en cada vida y en cada corazón. Vamos a cantar una alabanza para que también hagamos el servicio de ofrenda para la obra de Dios. Amén. Alabanza, pienso hoy mi Señor.
Amén. La gloria es para nuestro Dios. La honra, la gloria, la alabanza le pertenece a nuestro Dios, hermano. Y el Espíritu del Señor se manifiesta en medio de su pueblo. ¿Por qué? Porque hay corazones sinceros, porque hay corazones abiertos, porque hay corazones esperando que el Señor les toque. Dios bendiga cada vida, cada corazón que se abre para recibir la presencia de nuestro Dios. Siempre, siempre debemos estar esperando que Dios toque nuestra vida. El Señor nos bendiga, hermano. El Señor nos llene de su gracia. Que la palabra nos ayude a ser mejores en la vida. Que la palabra nos ayude a ser mejores hijos de Dios, mejores cristianos, sencillos, humildes, libres de orgullo, libres de soberbia. Dios bendiga a nuestro hermano Rodrigo, Dios bendiga a todo hermano, hermana que ha podido ofrendar para la obra de nuestro Dios. Hermanos amados, les quiero recordar que el día lunes a las 20:30 horas tenemos nuestro tiempo de oración a través de la página Estrella Jacob Chile. Día miércoles nuevamente acá en el templo a las 20 horas. Recuerde, hemos retrocedido a fase 3, sin embargo el aforo no nos perjudica aún. Tenemos la capacidad de los asistentes que están frecuentemente viniendo al templo, así que podemos hacerlo con toda libertad. Y el Señor nos ayude a actuar y a vivir y desenvolvernos con sabiduría, hermanos. Los contagios están aumentando, Curicó va liderando en contagios nuevamente, así que debemos ser... usar de astucia, usar de inteligencia para cuidarnos a nosotros y cuidar también a la familia y cuidar por supuesto a la iglesia. Así que esas son las recomendaciones. Recuerde, hermanos, en fase 3 siempre hay que andar con el pase de movilidad, especialmente los fines de semana, para que no tenga problemas en caso que alguien lo fiscalice. Dios les bendiga, les invito a que puestos en pie despidamos este servicio. También aprovechamos de despedirnos de nuestros hermanos que están a través de las redes sociales. Padre, vamos a tu presencia en esta hora, mi buen Dios. Alabamos, glorificamos tu nombre, Señor. Venimos a ti, Señor, cada día. Señor, antes de retirarnos, Señor, de este lugar, antes de volver a nuestros hogares, queremos orar por la vida, Señor, de nuestro hermano Patricio, que está aquí, Señor, frente al altar. Tiene necesidad de ti, Señor. Hayas tú de cubrir su vida, mi Dios del cielo. Hayas tú de ayudarle, Señor. Es un hombre a quien tú, Señor, recogiste, Señor, y lo trajiste a tus caminos, así como a cada uno de nosotros, Padre. Y por eso, Señor, tu Hijo es agradecido. Y en esta hora necesita, Señor, de que tú estés con Él. Necesita sentir tu presencia, necesita sentir que tú estás allí junto a Él. Y en toda dificultad que está enfrentando, en todo problema que está enfrentando, Señor, tú estás allí, Señor, porque tú nunca le vas a dejar, Señor. Podemos perder familia, podemos perder, Señor, todo aquí en la tierra, pero tú nunca nos vas a desamparar. Por eso te pido que bendigas la vida de nuestro hermano Patricio, Señor. Y si alguien más está clamando en esta hora, Señor, porque tiene una necesidad especial, en esta hora concede, Señor, esa petición, Señor amado, de la gloria de tu Hijo, de tu hija, mi Dios. Queremos darte las gracias por la palabra, queremos darte las gracias, Señor, por la visitación de tu Espíritu a nuestros corazones, queremos darte las gracias porque podemos elevar cánticos para la gloria de tu nombre, porque podemos doblar nuestras rodillas, Señor, y dejar nuestras plegarias confiadamente, Señor, en tu presencia, y por sobre todas las cosas te agradecemos por la palabra. Gracias, Padre del cielo, pedimos tu bendición para finalizar este servicio y retirarnos a nuestros hogares, aquella bendición que desciende de lo alto de tu trono, en el nombre poderoso de Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Dios le bendiga, iglesia.